¿Cómo estás? Dios te bendice. Me da muchísimo gusto poder compartir este momento de adoración y de meditación en la palabra de Dios. Dios tiene un milagro para ti, Dios tiene una palabra de bendición, Dios tiene una promesa para tu vida. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Dile, no daré la gloria. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Queremos darte toda la gloria y toda la honra, Jesús, en esta mañana, Dios. Te amo, papito lindo, porque eres tan bueno, Señor Jesús, porque tú nos has guardado, no nos has dejado ni un instante, porque has extendido tus manos sobre nosotros y tú nos consuelas en momentos difíciles, en momentos de adversidad. Tu mano no se aparta de nosotros. Has sido fiel con tu pueblo durante todos los siglos, las décadas, Señor. Cada día, Padre, tienes tus manos extendidas hacia tu pueblo, hacia aquellos que oran, aquellos que te buscan con todo su corazón y que te temen, Señor Jesús. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que se compadece, Padre, de aquel que está afligido, de aquel que está pasando adversidad, de aquel que está en angustia. Hoy hay mucha gente, Padre, triste. Hay muchos que tienen muchas necesidades, muchas cargas, muchos problemas. Y quiero pedirte, Dios, por cada uno de ellos, Espíritu Santo. Antes de eso, quiero pedirte que nos perdones por nuestras faltas. Quiero suplicarte, Señor Jesús, que perdone nuestros pecados una y otra vez. Aunque cada mañana venga, Dios, a pedirte perdón. Porque reconozco que no soy perfecto, porque reconozco que me falta mucho, Señor Jesús, pero a la vez te pido perdón y a la vez te pido que me limpies, Dios, que vayas quitando aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas de mi carácter que me pueda ir dando cuenta, de las cosas que te lastiman y que me lastiman a mí, Señor, porque quiero mejorar, quiero ser un mejor cristiano. Porque quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano. Y solo a través de ti, solo con tus fuerzas y solo con tu Espíritu Santo, sabemos que podemos cambiar y podemos ser diferentes. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo, Espíritu de Dios. Te adoraré, te cantaré, Espíritu de Dios. Es hermoso cantar a ti, es
hermoso adorarte. Tú eres el Rey de Reyes. Oh Jesús, tú eres real, Señor. Hermoso, santo, santo, santo. Riandaramamba shendere berebe kiriba shandaramamba. Mandaramamba so. Kodoromambali. Mamba shetere bere bere mamba randara mamba shandala basu. Kodoro mandara andarme. Sendere bere bekiri bashanda randara mamba shandara bambaso kodoro. Llena esta casa con tu gloria, Señor. Llena esta casa con tu presencia, oh amado. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, no importa lo que pueda venir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré,
amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Quiero poner en tus manos, Señor Jesús, la necesidad de mi hermana América. Pongo en tus manos a Lalo, Señor Jesucristo. Quiero pedirte que le traigas libertad, Señor Jesús, de las drogas, Padre. Que Lalo sea completamente libre y completamente sano en el nombre de Jesucristo. Reprendemos todo espíritu de adicción, lo echamos fuera de su vida en el nombre de Jesucristo. No tiene parte, no tiene suerte, no tiene lugar en la vida de Lalo. Lalo es libre por la sangre de Cristo. Y estamos clamando como aquella mujer viuda que clamaba de día y de noche para que el juez le hiciera justicia de su adversario. Pongo en tus manos la vida de mi hermana María Eugenia, de Claudia, de Sandra, de todos, de Kevin. Están en tus manos, Señor Jesús. Los bendigo, Padre, que nada les falte. Pon tu mano sobre ellos, que estén cubiertos con tu sangre preciosa. Que el ángel de la muerte pase de largo en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos a la familia Morales, bendito Dios. Bendice sus vidas. Pongo en tus manos sus trabajos, las escuelas de los que están estudiando, Señor Jesús, las economías de las familias. Pongo en tus manos la salud de todos ellos. Quiero que los guardes, quiero suplicarte que los guardes, que los tengas en el hueco de tu mano. Bendice sus trabajos, sus familias. Y sobre todo, Padre, manda tu unción sobre su casa. Manda tu Espíritu Santo. Muévete en medio de ellos, Espíritu de Dios. Muévete en medio de ellos, Espíritu Santo. Quiero pedirte por mis papás, por mi mamá, por mi papá, por cada uno de mis hermanos. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor Jesús. Que pueda ser un tiempo, Dios, en que nos entreguemos a ti completamente. Que te busquemos fervientemente, Señor. Que tomemos la decisión de caminar de aquí en adelante, Dios, sin mirar atrás, como aquella mujer que por voltear atrás se convirtió en estatua de sal. Nosotros no. Nosotros queremos hacer firme nuestra vocación, caminar contigo, poniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero poner en tus manos a la familia de mi mamá, mi tía Marilu, que está en Estados Unidos, a sus hijos, a mis otros tíos, a mi tío Tony, que está en Tijuana, a la familia que está en Tijuana. Guárdalos. Padre, quiero poner en tus manos a la prima de mi mamá, mi prima Lupita, a mi tía Leti, que están allá en San Bartolo. Quiero pedirte que los guardes, Señor. Extiende tu mano sobre ellos, Señor Jesús. Es mi oración, es mi clamor. Extiende tu mano, Señor. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
llamaré hasta el fin. Llamaré hasta el fin. Tú eres bueno, Señor Jesús. Quiero amarte hasta el fin. Quiero amarte por siempre. Caminar contigo. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 14, y vamos a estudiar la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 14, versículo 1. Dice aquí la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Listra es ciudad de Licaonia, en la actual Turquía. Entonces dice que ahí en Listra había un hombre imposibilitado. Y la palabra imposibilitado viene del griego adonatos, que quiere decir incapaz, débil, imposible. Dice aquí la palabra de Dios que este hombre estaba imposibilitado de los pies, que era cojo de nacimiento. Jamás, nunca en su vida él había andado. Seguramente era un hombre que, si ya se habían inventado las sillas de ruedas, bueno, pues a lo mejor lo llevarían en una silla de ruedas, y si no, pues este hombre se arrastraba. De hecho, esa es la idea que da el griego. Este es un hombre que llegaba arrastrándose, que así se movía, tal vez que lo tenían que cargar. Pero dice que toda su vida había estado así, imposibilitado. Y pensaba yo en cuántos hemos sido imposibilitados desde que hemos nacido. Imposibilitados para salir adelante. Imposibilitados para hacer una familia. Imposibilitados para ser felices. Imposibilitados para hacer dinero, para vivir bien. Toda nuestra vida hemos tenido algo que nos impide salir adelante. No, qué sé yo, algo que sufrimos cuando éramos niños que nos impide podernos superar, poder salir adelante. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice que oyó hablar a Pablo en el versículo 2, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dice que este hombre escuchó hablar a Pablo. Seguramente él oía hablar a Pablo y estaba lleno de fe en su corazón. Pablo le hablaba de los milagros, de las maravillas, de todas las cosas que Dios había hecho en su vida. El mismo Pablo tenía un testimonio de sanidad porque Dios le había dado la vista cuando había quedado ciego. Y Pablo, recordemos que hablaba con tanta valentía. Pablo hablaba con denuedo la palabra de Dios. Pablo hablaba con tal energía. Y no solamente es que Pablo estuviera dando un discurso, sino que el mismo Pablo estaba convencido de que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Mesías. Pablo no hablaba de otra cosa. Pablo anunciaba la salvación a través de Jesucristo. Pero mientras Pablo hablaba, este hombre lo escuchaba atentamente. Dice que no quitaba de él sus ojos. Y Pablo dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Y recordemos que la palabra fe viene de pistis, que es una firme persuasión, es credibilidad, es una firme convicción. Este hombre tenía fe en su corazón. Este hombre tenía una convicción. Este hombre estaba creyendo todo lo que Pablo estaba diciendo. Este hombre, seguramente lo único que lo detenía para acercarse
corriendo a Pablo. Era eso, era que estaba imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento, tenía que arrastrarse, ese hombre no podía llegar, pero mientras Pablo estaba hablando, tenía en él sus ojos y lo estaba viendo, y Pablo decía, ese hombre tiene fe, este hombre quiere cambiar, este hombre quiere salir adelante, este hombre quiere una transformación en su vida. Y entonces dice la palabra de Dios, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y mire, y en la palabra de Dios encuentro muchísimas veces esto de levántate. A Pedro el ángel le dijo, levántate. Y encontramos en muchas partes de la Biblia la palabra levántate, levántate. Y hoy te digo a ti, levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate. Porque Satanás está haciendo la guerra. Satanás te quiere derribar. Satanás te quiere desanimar. Satanás te quiere sacar del camino. Y Satanás manda sus demonios, manda sus potestades a hacerte la guerra. Pero hoy en el nombre de Jesús, levántate. Tú estabas imposibilitado, tú estabas imposibilitada de muchas cosas. Pero hoy el Señor te dice, levántate. Y dice que este hombre obedeció. Y dice aquí la palabra de Dios que él se levantó. Él se levantó, dice, y anduvo. Y en el nombre de Jesús hoy andas. Tú caminas en el Señor. En el nombre de Jesús eres una nueva criatura. Hoy en el nombre del Señor Jesús tú te levantas. Amén. Versículo 11. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho. Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, la gente cuando vio todo eso pensó que eran dioses, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Estos dioses, dioses Júpiter y Mercurio, así les nombraban los griegos. Pero los romanos les nombraban Zeus y Hermes. Dice en el versículo 12, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces dice que los confundían, y que confundían a Pablo con Mercurio, porque se llevaba la palabra, porque era elocuente para hablar. Pero Bernabé y Pablo no aceptaron esta adoración. Dice que se rasgaron sus vestidos y les dijeron a estas personas, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Pablo jamás dejó recibir adoración. Pablo jamás dejó que se le arrodillaran. Así que si tú ves un cuadro, un escapulario del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de San Bernabé, no te arrodilles, no beses el cuadro, no le hagas un rezo, no le hagas una oración, no te humilles ante una imagen. Aquí, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Les dijo, que os convirtáis al Dios vivo,
Dios quiere que dejemos de dar rezos y adoraciones y culto a las imágenes. Acuérdate que también es uno de los mandamientos. No te harás imagen ni semejanza de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Hoy estaba viendo anoche un documental acerca de la Iglesia Católica y dicen que Pablo es el fundador de la Iglesia Católica y eso no es cierto. Pablo anunció el cristianismo. Pablo lo llevó Dios llevó a Pablo a predicarle a los gentiles. Leíamos en Hechos que a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos, no católicos. Y ni el apóstol Pedro ni ninguno de los apóstoles permitió que le besaran la mano, que les dieran adoración. Al contrario, decían que os convirtáis al Dios vivo, al Dios verdadero. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esta misma hora, que nos convirtamos al Dios de dioses, al Rey de reyes. Y pensaba yo en qué sería convertirse. Y no sé, hoy en día pueden convertir los coches que usan gasolina a que usen gas natural. Entonces es dejar de servir para algo y servir a otra causa. Es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Es dejar de ser un vehículo altamente contaminante a ser un vehículo que sea agradable con el medio ambiente, que use un combustible que sea agradable con el medio ambiente. Convertirnos a Dios es dejar de vivir como el mundo vive. Es dejar de gritar, es dejar de pelear, es dejar de maldecir, es dejar de contaminar a los demás con nuestras murmuraciones. Es dejar de decir mentiras, es dejar de ser idólatras, es dejar de ser fornicarios y adúlteros y mentirosos. Y es convertirnos al Dios Todopoderoso, es pedirle perdón de todo nuestro corazón, reconocerlo en todos nuestros caminos. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Convertirse a Dios es clamar a Él, es buscar a Él, buscar a Dios. Clama a mí, dice el Señor. Y en los salmos, en el Salmo capítulo 115, vamos a ver, nos habla aquí acerca de las imágenes. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Porque la gente dirá, oye, tú crees mucho en Dios, pero tú no traes una cadenita con un crucifijo. ¿Dónde está tu Dios? Oye, en tu casa tú no tienes ni un cuadrito de la Virgen. En tu casa tú no tienes a San Juditas, a Tadeo, no sé. No, porque nosotros, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Estás pasando un problema, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Necesitas un trabajo, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Necesitas una sanidad, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Estás recibiendo ataques del diablo, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Busca a Dios.
Busquemos a Dios completamente, con todo nuestro corazón. Convirtámonos al Dios vivo, al Dios verdadero. Porque un ídolo, una imagen, nada es. No tienen vida. Tienen que ser cargados de un lugar. Tienen que ser llevados de un lugar para otro. Convirtámonos al Dios vivo. La palabra de Dios dice que seamos transformados, que seamos renovados. Aquí en Romanos, la palabra de Dios nos dice, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos nosotros como un sacrificio vivo, santo. Dios quiere que nos presentemos en santidad a Él. Dios quiere que le agrademos, que seamos vasos limpios, vasos útiles para que Él nos pueda usar. Aleluya. Y dice que ese es nuestro culto racional. Antes solamente nos decían, repite 20 veces ese rezo. Y estábamos ahí repitiendo las mismas cosas y repitiendo las mismas cosas. No, ahora nuestra oración es una oración racional. Tenemos una comunión con Dios, una comunión íntima. Tenemos una comunicación personal con Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a esa vida que has llevado. No te conformes a ser medio feliz. No te conformes a estar medio bien. No te conformes a ser medio católico. No te conformes a ser medio cristiano. No te conformes a tener una comunión con Dios a medias. Dice que te transformes por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate, conviértete para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que tú estés feliz. La voluntad de Dios es que te reconcilies con tu esposa. La voluntad de Dios es que haya armonía en tu casa. La voluntad de Dios es que haya armonía entre hermanos si tú convives con mucha familia en tu casa. La voluntad de Dios es que haya paz. Pero dice la palabra de Dios, transforma tu mente. Es decir, desecha todo lo malo. Desecha todos los pensamientos vanos de tu mente y de tu corazón. Y permite que la palabra de Dios entre, que sus palabras entren en tu mente y en tu corazón. Y comprueba la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Aleluya. ¿Y qué necesitamos para que eso ocurra? Necesitamos fe, como ese paralítico. Como este hombre imposibilitado. Muchos hemos dicho, es que yo no puedo cambiar, yo soy así. Claro que si tú estás tratando de cambiar con tus propias fuerzas, jamás vas a poder. Estás reconociendo que eres un imposibilitado, que eres como ese hombre cojo, que estás arrastrando tu pasado, que te estás arrastrando las cadenas, que aún no eres libre del alcoholismo, de la drogadicción, de los celos, de las vanidades de este mundo. Pero la palabra que yo te doy hoy es que tú puedes. Yo te miro a los ojos, yo te miro con fe y tú puedes ser sanado, tú puedes ser libre en el nombre de Jesucristo si tú confías en Él. Y ahora te digo, levántate en el nombre de Jesucristo y sé libre. Dice la palabra de Dios, versículo 16, versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, es decir, es cuando no le conocíamos. Dios nunca dejó de ser Dios amoroso y misericordioso, aunque no la habías aceptado en tu corazón, aunque no la habías aceptado en tu vida. Mira cuánto Dios te ha bendecido, cuánto Dios te ama, cómo Dios te ha guardado. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Porque Dios te cuida, aunque muchas veces hemos sido infieles, la palabra de Dios dice que Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel hasta el final. Versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Veamos nuevamente cómo están aquí estos judíos. Otra vez, estos judíos celosos. Estos judíos que pensemos que querían seguir a Dios. Pero hemos estudiado el carácter de estos hombres celosos. No un celo sano, sino un celo con maldad, un celo por matar, un celo por hacer daño. Aparte veíamos en versículos anteriores cómo habían corrompido a las personas, cómo habían lastimado la reputación de Pablo y de Bernabé, cómo a través de mentiras habían persuadido a las personas para que echaran a Pablo y a Bernabé de sus territorios. Este es el corazón, este es un corazón malo. Un corazón malo es el que anda murmurando de los demás. Un corazón malo es aquel que está hablando de los errores siempre de la gente, que nunca ve sus propios errores, que no ve su propia necesidad. Y la Biblia dice que nos convirtamos al Dios vivo. Hoy convirtámonos al Dios vivo si sentimos amargura, si somos de esas personas que hablamos de los demás, que estamos criticando siempre los defectos de los demás, que nos creemos perfectos. Hoy pidamos perdón si sentimos enojo, si tenemos tristeza, si tenemos decepción. En el corazón del cristiano debe de haber gozo, debe de haber paz. Y entonces pregúntale a Dios, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué te sientes así? Ora al Espíritu Santo, clama a su Espíritu Santo, busca su rostro, busca su presencia. La Biblia dice que si le buscamos en secreto, Él nos va a recompensar en público. Estos judíos religiosos, porque aparte perseguían supuestamente en el nombre de Dios. Y dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice que arrastraron a Pablo. ¿Tú qué harías en el lugar de Pablo? ¿Seguirías predicando si te arrastraran? Si te apedrearan? ¿Seguirías llevando la palabra de Dios? ¿O simplemente dirías, no, eso no es para mí, Dios, tú no me cuidaste? ¿O renegarías de Dios? Dios, ¿por qué si yo estoy predicando en tu nombre? ¿Por qué me abandonaste cuando yo más te necesitaba? Pablo dice aquí la palabra de Dios. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, le levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice que le arrastraron porque pensaron que estaba muerto. Luego los discípulos le sacaron, le levantaron y entraron en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, no se quedó ahí un tiempo en alguna casa de alguien, ahí todo desanimado, todo triste. No, dice que se fue a otra ciudad y siguieron predicando la palabra de Dios. Dice que se fueron a Derbe.
¿Sabes por qué hacía esto Saulo? Pues ¿sabes por qué hacía esto Bernabé? Porque tenían una vocación. Y aquí en Efesios, la palabra de Dios nos dice que hagamos firme la vocación para la cual nosotros fuimos llamados. Efesios capítulo 4. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada para una vocación. Tu vocación es que tú prediques la palabra de Dios. Tu vocación es que vayas a los perdidos. Tu vocación es que anuncies las buenas nuevas de salvación. Esa es tu vocación. Y déjame decirte que si tú no estás haciendo eso, no eres completamente feliz. Porque esa es la vocación que todos nosotros tenemos. No sé qué pasó en tu vida. El enemigo seguramente quiso atacarte, y debilitarte, y desanimarte. Pero hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús y sigue tu ministerio, sigue adelante y no dejes que nada te detenga, porque el único que te puede detener eres tú mismo, eres tú misma. Fortalécete en el Señor Jesucristo. Dice que Pablo entonces, aquí lo vemos. Estando en Derbe, versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿Sabes qué quiere decir esto? No solamente él predicaba la palabra de Dios, sino que aquellos que creían en Jesucristo se quedaban allí mucho tiempo enseñándoles. Es decir, a ser discípulos, a ser aprendices, a ser alumnos, a ser seguidores de Jesucristo. No basta solamente con predicarle a alguien y ya que acepte a Jesucristo. No, tenemos que darles continuidad a esas personas que aceptan la palabra de Dios, seguirles enseñando, seguirles capacitando. Y gloria a Dios. Entonces ya dice que luego regresaron nuevamente a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. Y confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando es de la palabra episterizo. Es del griego episterizo, que quiere decir respaldo adicional, restablecer, confirmar. ¿Sabes? Regresaron a confirmar, regresaron a respaldar. Llegaron a decirles, ¿saben qué? Aquí estamos, y estamos pasando pruebas, estamos pasando situaciones difíciles, pero estamos al pie del cañón. Sí, me arrastraron aquí, pero aquí estoy nuevamente, y doy la cara, y no me voy a echar para atrás, y vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y sabes, Pablo nos exhorta a través de su palabra, y yo te exhorto a que permanezcamos en la fe, a que seamos cristianos al 100%, cristianos de verdad, completamente entregados en la fe. Y sabes, en la fe, en el pistis, que tengamos una firme convicción, que tengamos una firme persuasión. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Hoy se predica el evangelio de la prosperidad. Dios se está moviendo, Dios sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también Pablo nos advierte, dice que vendrían falsos profetas y falsos maestros, y dice que engañarían a muchos con señales y maravillas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas religiones, porque hay muchos movimientos, porque hay mucho show en medio de la iglesia cristiana, porque se predica un evangelio social, un evangelio donde no hay un compromiso con Dios, porque muchos hombres solamente buscan el dinero, muchos hombres solo buscan la fama.
pero no predican la verdad. Y aquí aquí Pablo les advertía, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús mismo también nos lo dijo, que entremos por la puerta estrecha, porque ancho y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí, muchos se están perdiendo, muchos están llevando un falso cristianismo, porque hay muchos que aunque han aceptado a Jesucristo en su corazón, siguen fornicando, siguen adulterando, se siguen yendo a las fiestas, a beber alcohol, a bailar. Y eso no es lo peor de todo, sino que se avergüenzan que son cristianos. Eso no es lo peor de todo, sino que no están compartiendo su fe. Les predican, tú, ¿de qué religión eres? No, yo no tengo religión, no, yo soy ateo. Oye, ¿y tú a dónde vas los domingos? Pues mira, sí, yo voy a una iglesia porque ahí cantan bien bonito. ¿Y en qué creen? Creemos en Dios, sí, y pues Dios nos cuida. ¿Y qué más? No, pues nada más. Entonces, la palabra de Dios nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, seguramente mucha gente no habla de su fe porque se avergüenzan del evangelio. Pero acuérdate que Pablo escribe, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de Jesucristo para que cuando llegues a su presencia, Él tampoco se avergüence de ti. Aleluya. Dice que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, yo he visitado a gente que me dice, Armando, ¿por qué si yo doy mi diezmo? Armando, ¿por qué si yo oro? Armando, ¿por qué si yo predico la palabra de Dios tengo muchas pruebas? Pablo lo dijo, que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero recuerda, que tienes la palabra de Dios, recuerda que Dios te ha dado la fe, recuerda que tienes una firme persuasión, recuerda que tienes un escudo, recuerda que tienes una espada que es la palabra de Dios, recuerda que tienes un casco que es el yelmo de la salvación, recuerda que tienes la coraza de justicia, recuerda que tienes toda la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios con la que vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Y versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y dice constituyeron. Y la palabra constituir viene del griego geirotoneo, ser uno que alcanza con la mano o votante, ser seleccionado por votos, constituir, designar. Es decir, que estos que fueron constituidos, había un concilio cristiano. Y entonces los hermanos que eran aptos para presidir las iglesias, dice que eran votados, eran seleccionados, eran designados para estar a cargo de aquellas iglesias. ¿Y cómo lo hacían? Pues con oración y ayuno, no lo hacían nada más así. Así que oraban y ayunaban para que Dios les dijera a quién tenían que designar. Y dice que constituyeron ancianos, y la palabra ancianos viene del griego, que es presbiterio, miembros del concilio, viejo, anciano, antiguo, mayor, que actuaban como representantes, predicadores, embajadores. ¿Sabe? La iglesia cristiana empezaba a tomar forma.
La iglesia principalmente estaba constituida por el fundamento, por los apóstoles, por los profetas y luego por los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego vemos aquí que constituían ancianos, representantes, predicadores, embajadores. No eran el papa, ni era el padrecito, ni era el sacerdote, ni era el monaguillo, ni era la monja. Esta no es estos nombramientos no son de la iglesia del Señor. Estos nombramientos son de la iglesia católica, de la iglesia constituida por hombres. La verdadera iglesia cristiana se constituye por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Aleluya. Y dice que los constituían, los escogían, votaban por ellos habiendo orado y ayunado. Y ayunar viene del griego nesteía, aquí es abstenerse de alimentos. Y luego dice que los encomendaban, y encomendar viene del griego paratitsemi, presentar, depositar para protección, encargar, encomendar, exponer, poner, es decir, los depositaban en la gracia de Dios, los depositaban en las manos del Señor. Versículo 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y habiendo predicado la palabra en Perge, estoy en el versículo 25, descendieron a Atalía, 26, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sabes? Dice que fueron encomendados. Y esto de ser encomendados, lo que el Señor me dice es que antes de que hagas algo, pide oración. Busca a tu pastor si vas a empezar un negocio, si vas a empezar una familia, lo que vayas a empezar, lo que vayas a hacer. Pide que hagan oración por ti, que te encomienden a la gracia de Dios en quien has creído, para que el Señor te ayude. Hoy muchos jóvenes se van a vivir con otra persona sin consultar a Dios, sin haber puesto su vida en las manos de Dios. Y lo que pasa es que al año, a los 2 años, terminan separándose porque nunca tomaron en cuenta a Dios. Si vas a poner un negocio, encomiéndalo a la gracia de Dios y dale a Dios lo que le corresponde. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dile: yo te amaré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
buscaré hasta el fin. Dios te bendice, busca de Dios, Él está contigo.